Segunda de Corintios, capítulo 10, el capítulo completo. Escribe Pablo: Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones cuando lleguemos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. No se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Y hasta aquí el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Los que usáis otras versiones diferentes a la Nueva Traducción Viviente, como por ejemplo la Reina Valera del 60, habréis notado que hay ciertas diferencias en algunas expresiones del apóstol Pablo, pero en general las ideas más importantes en este capítulo se mantienen. Es cierto que según la Nueva Traducción Viviente, Pablo deduce que algunos corintios piensan que él es tímido en persona y valiente a través de las cartas. Sin embargo, en otras versiones parece que él mismo reconoce que es humilde en persona y osado a través de sus escritos, pero que eso no impide que actúe osadamente, con carácter, con valentía, con autoridad, cuando esté en persona delante de ellos, en Corinto, si fuese necesario. A estas alturas de los estudios de las cartas paulinas, de las cartas de Pablo, no es nada nuevo para nosotros que el apóstol tenga que defender su testimonio y su autoridad. Pero es interesante cómo lo plantea en este capítulo. Ya leímos en su momento que el apóstol estaba preocupado en la primera carta por la dureza con la que se había dirigido a los corintios. Pero parece que en esta sección su tono se volvió más severo, ya que está respondiendo a esos supuestos creyentes que están dentro de la comunidad de Corinto, que no hacen más que criticarlo, a él y también a sus colaboradores, poniendo en tela de juicio su autoridad y también la de sus compañeros. Pablo, a partir del versículo 3, les reconoce lo evidente. Él y sus colaboradores son humanos, son personas que por supuesto se pueden equivocar, pero también les muestra que ellos no obran como los humanos que no conocen a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos no usan vanas estrategias o métodos para poder dar buenos frutos en medio de la misión,
En otras cartas diría que ellos no usan pues filosofías vanas ni palabras complejas con el fin de querer captar el interés o las inquietudes de sus oyentes, sino que ellos siempre intentan compartir el mensaje de Dios en la clave que marque el Espíritu Santo. Así que con esas armas, con esos recursos que Dios les ofrece para su obra, pues son como ellos funcionan, como ellos sirven. Y con esas armas pueden vencer todo tipo de acción o argumento que impide que la gente conozca al Señor. No debemos también olvidarnos que en otros momentos Pablo menciona que detrás de esos engaños, de esas filosofías, de esos pensamientos huecos, pues también está el maligno, ¿verdad?, en algunos momentos intercediendo para que esas mentes cauterizadas no conozcan más y más de Dios. El autor continúa en su redacción y les revela que solo los que son hijos de Dios pueden reconocer a los que son hijos de Dios. Y por lo tanto aquellos que se autodenominan creyentes, que se autoperciben cristianos, deben ver que Pablo y sus colaboradores también pertenecen al Señor. ¿Qué está diciendo con esto el apóstol Pablo de otra manera? Pues que varias personas que le están criticando lo hacen por cuanto en verdad no son cristianos. Pablo es sutil, pero está dando a entender eso. Los que me critican y ponen en tela de juicio mi autoridad como apóstol y el servicio de mis colaboradores es porque no saben identificar que nosotros somos hijos de Dios y que estamos sirviendo al Señor. Si ellos fuesen de verdad hijos de Dios, personas que tienen comunión con el Espíritu, sabrían que nosotros no somos personas puestas por otros, sino por el Señor. Así que, de algún modo, también les está diciendo que les falta discernimiento para comprender que Pablo y sus colaboradores están puestos por el Señor. Dicho esto, el versículo 8 nos propone una enseñanza muy importante acerca de la autoridad. Pues el autor muestra que la autoridad, se entiende bien usada, no destruye, sino que más bien edifica. No divide, sino que más bien bendice. Y esto es un versículo que debemos tener presente a la hora de considerar los líderes que pone el Señor para su iglesia. Aquellos líderes que usan su posición para generar estragos en las iglesias, disensiones, evidentemente no han sido puestos por el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Por supuesto, los líderes también pueden y deben exhortar, corregir y en algunos casos señalar o denunciar, pero no con el fin de destruir a la comunidad, sino con el fin de que ciertas personas que están causando daño a la iglesia o a ellos mismos recapaciten, se arrepientan, reconsideren y, por supuesto, se acerquen al Señor, no que se alejen. En ningún momento una persona puesta por Dios para velar por su iglesia, por su comunidad, va a intentar condenar simplemente por el hecho de condenar, ni mucho menos ridiculizar, sino más bien siempre va a actuar con el fin de que la persona cambie y se arrepienta delante del Señor. Continuando con el capítulo, el autor vuelve a retomar la disyuntiva de que algunas personas creen que Pablo dice mucho por cartas, pero luego poco hace. De algún modo podríamos decir que aquí también están poniendo en entredicho su carácter, ¿no? El autor, por supuesto, lo niega, pero también les muestra que no quiere caer en vanidad y altivez, que él y sus colaboradores, a diferencia de otros supuestos hermanos, no buscan enaltecerse ni empezar a sacar aquí el currículum de todo lo que han hecho. Es más, el apóstol comparte una idea muy necesaria de remarcar, y es que ellos no van más allá de sus competencias. Es decir, no se exceden más allá de los cometidos que Dios ha puesto por delante en sus vidas. Otra forma de decirlo y de aplicarlo en nuestro contexto actual es que ellos no caen en intrusismo. No hacen o dicen más de lo que deben hacer o decir. Y esto es un muy buen punto para nosotros. Al fin y al cabo, un ministro religioso es un ministro religioso. No es un psicólogo, no es un doctor, no es un abogado, no es un científico, es un ministro religioso. ¿Eso quiere decir que no puede crear puentes con otras disciplinas a la hora de compartir una enseñanza o un discurso en base a la palabra de Dios? Por supuesto que no, lo puede hacer, pero siempre cuidando lo que dice y cómo lo dice. Y por supuesto,
En este sentido, nadie es experto. Hay de aquel que se considere experto con ello, ¿verdad? Siempre estamos creciendo, estamos reconsiderando y también pues cambiando en base a nuestros errores, en base a nuestros deslices que a veces podemos cometer. Así que leamos ese versículo 13. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Fijaos cómo se expresa Pablo. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado. Precioso el versículo. Los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Voy a leer el versículo 14 también. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Así que, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que tengamos estos versículos y qué bueno que los podamos leer en los días que nos encontramos. Pues cada vez existen más y más predicadores que van de terapeutas por la vida o que supuestamente tienen algún tipo de formación en coaching y hacen supuestos mensajes de motivación, de autoayuda, o que son supuestos consejeros y no saben delimitar sus competencias de las competencias que solo atañen a las profesiones pues, que tienen que ver, por ejemplo, con la salud u otras disciplinas. Obviamente el apóstol Pablo no está haciendo alusión a los problemas que hoy en día están entrando en las iglesias. Pues al fin y al cabo el autor se estaba dirigiendo a los corintios, no a nosotros. Pero, entendedme, el apóstol estaba denunciando de forma sutil el intrusismo de esos supuestos líderes, maestros, que evidentemente eran falsos maestros, que juzgaban la autoridad de Pablo y sus colaboradores, cuando ellos en verdad no habían sido puestos por Dios. No era la competencia de ellos entrar en medio del gobierno de la iglesia, ni mucho menos afectar a aquellos creyentes que están aprendiendo a crecer en el Señor. Y la manera en la que se expresa el autor nos puede resultar de utilidad, desde luego, a la hora de identificar todos los tipos de intrusismos que hoy en día se cometen, fomentando con ello conflictos y problemas que afectan a la salud de los oyentes, tanto física como mental en algunos casos, y ya no solamente en el ámbito espiritual. Hay un predicador muy querido en Latinoamérica que ya falleció, que él estaba tan convencido de que la medicina era una herramienta que Dios había dado solamente a los que no creen, que él lo predicaba así. Él decía, la ciencia es para aquellos que no creen en el Señor. Los que creen en el Señor, cuando tienen algún tipo de enfermedad, deben de orar y pedir al Espíritu del Señor que obre un milagro. Si van al hospital o pues acuden a algún profesional de la salud, es una persona que no tiene fe, porque esos avances médicos es pues un recurso que forma parte de la providencia de Dios para aquellos que no creen. Fijaos qué enseñanza más peligrosa. Pues desgraciadamente es uno de los predicadores más queridos por Latinoamérica, que por supuesto no voy a decir su nombre, ¿no? Pero es una persona con gran influencia. Pues en esta línea es lo que estoy intentando comentar, ¿verdad? Recordad, hermanos, volviendo al texto, que a estas alturas el apóstol Pablo ya había aprendido bastante acerca de la voluntad del Señor. Por supuesto, todavía continuaba en proceso de crecimiento espiritual, pero se considera que el apóstol escribió esta carta estando en su tercer viaje misionero. Por tanto, su pensamiento, su experiencia ya estaba bastante avanzada. Era una mentalidad madura. Ya había aprendido que para el Espíritu Santo no toda buena intención se debe realizar en el momento que nosotros queramos. Otra forma de decirlo. Imaginaos que en una iglesia faltan pues ciertas personas para atender ciertas necesidades, ciertas responsabilidades. Es una buena acción que tú digas, a ver, no hay nadie, pues me pongo yo. Es una buena acción, ¿no? Quieres ayudar. No hay nadie, pues venga, Señor. Pero si el Señor no te ha dicho que estés ahí, ¿para qué vas? Aunque sea una buena intención, no lo hagas. Otra forma de decirlo, que algunos lo dicen, es que el infierno está lleno de buenas intenciones, que seguramente habéis escuchado esa expresión. Nosotros no operamos simplemente porque nos parezca algo bueno. Se supone que nosotros funcionamos porque hemos entendido de parte del Señor que es su voluntad, que es lo que debemos hacer como comunidad.
Muchas cosas se pueden hacer, de ayuda humanitaria, acción social, etcétera, etcétera. Y algunos, desgraciadamente, al no saber esperar en reflexión, en oración, en soledad y en comunión, qué es lo que el Señor quiere para la iglesia X, pues comienzan a hacer muchas cosas, llenan su agenda de actividades. Vamos a hacer esto en el centro cívico de aquí, vamos a hacer esta actividad en el ayuntamiento en Navidad, vamos a hacer esto no sé dónde, en el centro comercial, aquí y allá. Y entonces al final son iglesias muy activistas, que sí, que tendrán mucha presencia en redes sociales también, por supuesto, pero ¿cómo está su relación con Dios? Pues puede que sea estupenda, porque puede que Dios les haya dicho, id a esos sitios. Yo quiero que estéis aquí en el centro comercial de Mar de Cristal, o quiero que estéis en el Ayuntamiento de Madrid, queremos que estés en el centro cultural, lo que sea. Pero ¿y si no? Por supuesto, nosotros nos debemos de mover por certezas, ¿no? Así que en esa línea creo que el apóstol Pablo también estaba marcando algunos principios. Estos supuestos líderes que estaban criticando el modelo de autoridad que tenía el apóstol Pablo eran personas que creían que estaban haciendo algo bueno, que estaban cuidando además la iglesia, porque decían, Pablo cuando está enviando sus cartas es una persona con autoridad, que escribe osadamente, pero luego cuando está aquí, si es que está, normal, es que Pablo estaba en muchos sitios, pues ya no nos habla así, es una forma de criticar a Pablo, ¿no? Y sin embargo Pablo decía, ¿no? Yo si en algún momento estando en persona también debo de ser crítico y mostrar mi carácter en el Señor, pues lo voy a hacer. Así que el apóstol Pablo, como os he dicho, pues evidentemente era muy consciente de diferenciar las buenas intenciones de lo que Dios quiere. Y eso lo vimos con el segundo viaje misionero, que ya os lo dije, pero bueno, lo repito rápidamente. Pablo quería ir a Asia Menor y no fue porque el Espíritu se lo prohibió. Luego quiso ir a Bitinia y Ponto y no fue porque el Espíritu se lo prohibió. ¿Por qué? ¿El Espíritu no quería que más gente se convierta? No, quería que se convierta gente también en el continente europeo. Por eso fue a Troas, esperó y pasó a Macedonia y concretamente en uno de los lugares que más impacto generó comenzando con ese viaje por Europa fue en Filipos, que justamente estamos ahora con la carta de los filipenses en los cultos dominicales, ¿no? Pues qué bueno, ahí vemos ese principio de que no solo vale las buenas intenciones, porque ¿quién va a decir que no era bueno predicar el Evangelio en Asia Menor o en Bitinia y Ponto? Pues claro que sí, donde podamos predicar el Evangelio siempre va a ser bueno, pero solo si es el tiempo del Señor, no nuestro tiempo. Pues del mismo modo a la hora de gestionar nuestros presupuestos, nuestros propósitos como iglesia, pues podemos hacer muchas cosas, pero hay que pensar en qué es lo que Dios quiere que hagamos como comunidad. Y del mismo modo sucede de forma personal. Muchas cosas podéis hacer como creyentes, muchas decisiones podéis tomar, sobre todo ahora que seguimos ese imaginario, ¿verdad?, de año nuevo, vida nueva, venga, nuevos propósitos. Pero muchas veces no nos mantenemos en esos nuevos propósitos porque solamente son buenas intenciones. No es también lo que el Señor quiere que hagamos. Y por supuesto, cuando Dios quiere que algo lo hagamos en sus fuerzas, Él pone el pago, Él pone la garantía, Él pone su Espíritu Santo. Sin embargo, cuando queremos hacer buenas intenciones en el Señor, pero que evidentemente el Señor en ese momento no considera que las debamos hacer, aunque sean buenas, pues se nota. Se nota porque al principio quizá va muy bien la cosa, pero luego empezamos a notar la fatiga, el cansancio, el desidio, la incertidumbre, y claro, ahí nos replanteamos las cosas. Y eso sucede en todo, sucede incluso en decisiones laborales, maritales, en cuanto a la organización de la familia, en todo. Es bueno trabajar, por supuesto, pero quizá en algunos casos debas reconsiderar formarte primero. Es bueno casarte, por supuesto, pero quizá debas considerar primero, pues, tener una vida algo solvente dentro de lo que cabe. ¿Es bueno tener hijos? Pues lo mismo, por supuesto que sí, pero quizá haya que considerar otras realidades, qué recursos puedes ofrecer a tu hijo, es el tiempo de Dios, muchas cosas que considerar. Y por supuesto que encontrar trabajo, casarte, tener hijos, viajar, tantas y tantas cosas de la vida cotidiana, pues son legítimas. Pero es el tiempo de Dios, es lo que Dios quiere para tu vida ahora, pues eso es lo que cada uno debe de discernir.
Así que de ahí que el apóstol Pablo les muestra a los corintios su deseo por, en medio de esta tensión donde se hace juicio a su autoridad y la de sus colaboradores, él sigue mostrando su deseo por ser de bendición para ellos y no de tropiezo para nadie. Y que ojalá a través de sus vidas más personas puedan conocer el Evangelio del Señor. Mientras tanto, Pablo y compañía continuarán compartiendo la buena noticia a más personas, y todo siempre dando gloria a Dios, pues es mérito de Él y de nadie más. Como dice el versículo 18, cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Y por supuesto, en verdad, cuando los elogios provienen del Señor es porque hemos caminado en el Señor. Quizás suene redundante, pero al final el Señor nos alaba porque estamos en Él. Es decir, de una forma de resumirlo, concretarlo, condensarlo, el Señor se alaba a sí mismo. El Señor es fiel a sí mismo. Y en esa certeza inmutable es en la que nosotros debemos vivir. ¿Cómo va a alabar Dios a las criaturas? Alaba a las criaturas cuando las criaturas están en Él. Alaba a sus hijos cuando sus hijos son como su Hijo, en mayúsculas, Cristo. Y esto es espectacular, es maravilloso. Ya no solamente nos muestra que no debemos de ensalzarnos a nosotros, por más que consigamos cosas, sino que al final, al único que hay que dar gloria es a Dios. Solamente a Él. Y qué bueno ver que eso es así, pues nos muestra que la vida cristiana tiene coherencia, tiene lógica, en medio de sus diferentes partes y etapas. No hay nadie que sea mejor o peor que otros, pues al fin y al cabo, todo lo bueno que permanece en el tiempo es mérito de Dios.